Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a nuestro 16º día de preparación a la consagración al Espíritu Santo. Hoy vamos a contemplar de nuevo un momento particular de la vida de nuestro Señor Jesucristo, también en compañía de la Sagrada Familia. Contemplemos al Espíritu Santo, a María y a José. Para eso nos sirve la cita de Mateo 1, versículo 16 y versículos 20 al 21. Solo San José pudo llamar esposa a María, como la llama el Espíritu Santo. Esa dignidad la tuvo este santo varón. Y podemos pensar hoy entonces en la vida oculta, en esa vida de Nazaret, en la que la Sagrada Familia está como una más en el ocultamiento. Nadie puede siquiera sospechar la grandeza, la impresionante dignidad de esa familia que vive allí, a la vuelta de la esquina, como el Papa Francisco dice, los santos de la puerta de al lado. En ese sentido, la virtud más fuerte en este tiempo es la del ocultamiento. Y creo que de alguna manera todos nosotros en la cuarentena estamos llamados al ocultamiento. Estamos allí recogidos un poco y esto nos ayuda a inspirarnos en el ocultamiento de María y de José. Este ocultamiento, por supuesto, que supone un sufrimiento. María, después de Jesús, seguramente es la criatura que más ha sufrido en la tierra, al menos a nivel místico. Hay personas que quizás han sufrido crueldades peores, pero sin duda el corazón de María, inmaculado y perfecto respecto de su Hijo y respecto de la humanidad, ha tenido un sufrimiento gigantesco. José, por su parte, también tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir dudas, perplejidades, salir de noche, ir a una tierra extranjera, caminar, enfrentar peligros, defender su familia. En ese sentido podemos decir que Jesús fue concebido en el dolor. Y el sí de María abarcaba todas las cruces. El Espíritu Santo les dio la fuerza a José y a María para enfrentar el dolor. Y hoy podemos pensar en qué familia no hay dolor, qué hogar puede decirse inmunizado contra el dolor, si no es de tipo físico por alguna enfermedad, por alguna incomprensión, por una situación económica, por cualquier realidad nuestros hogares están siendo tocados. Hoy también, seguramente también el tuyo de alguna manera. Y por tanto, José y María, por la fuerza del Espíritu, nos ayudan a comprender el valor del sufrimiento oculto. De ese sufrimiento que no va a salir en un periódico, que no va a ser el titular de prensa. Pero ese sufrimiento que se convierte en dicha, porque es el sufrimiento ofrecido a Dios en las cosas cotidianas y pequeñas. El pensamiento de Dios era la atmósfera que se respiraba en el hogar de Jesús, María y José. Cuando tú y yo, ocultos y también enfrentando la dificultad que estamos viviendo, lo hacemos pensando en Dios, entonces eso se convierte en dicha, porque la cruz es fuente de alegría cuando la abrazamos. El Espíritu Santo, por tanto, nos enseñan en María, en José, a afrontar el sufrimiento oculto. Y ahora vamos a ver un santo muy especial. Este día vamos, el día 16º, a contemplar a San Ignacio de Loyola, de militar combatiente a guerrero de Dios. Él tuvo una cuarentena. Sabemos que la enfermedad de su cuerpo, que lo tuvo convaleciente en una cuarentena, por decirlo así, lo llevó a la sanación de su alma. Nació en el castillo de Loyola, en el norte de España, en 1491, un año antes del descubrimiento de América. Sus padres, ambos de familias muy distinguidas de la corte real, tuvieron 11 hijos, de los cuales Ignacio era el menor, y desde temprana edad recibió formación para ser militar. A los 30 años, con el rango de capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona, en Navarra, en una pierna. A los 30 años, en esa situación, tuvo su primera cuarentena. Tuvo que ir a Loyola, al castillo donde vivía su familia. Fue sometido a 3 cirugías en su pierna sin anestesia y quedó postrado en la cama por un tiempo. Él quería leer para aprovechar un poco el tiempo de la convalecencia y pidió libros de caballería y novelas imaginarias, pero su hermana le dijo que no tenía otro libro que La vida de Cristo y El año cristiano. Este último contenía la historia de un santo de cada día del año, algo parecido a lo que estamos queriendo hacer en esta
en esta consagración, en esta preparación, pero su enfermedad física, el sufrimiento, el dolor, la postración y la lectura de libros católicos fueron los medios que utilizó Cristo para llevarlo a su conversión. Ignacio comprobó que las novelas de caballería y de historias imaginarias no llenaban su corazón, sino que la lectura de la vida de los santos sí la transformaba. Es como decir hoy, las series de Netflix no llenan mi vida, pero leer la vida de los santos y el Evangelio sí que la transforma. Y por esa lectura se enamoró de Cristo y fue confrontado en lo más hondo de su corazón. En esa convalecencia, en su cuarentena, recibió dos dones especiales, el don del autoconocimiento y el arrepentimiento. Y una noche tuvo la visión de la Virgen. Fue consolado y animado por ella y se decidió entonces nunca más a servir a los reyes de este mundo, sino solamente a Jesucristo. En segundo lugar, podemos decir que el Espíritu Santo renovó e iluminó su misión. Cuando se recuperó y en contra de la voluntad de su familia, se fue del castillo, se hizo pobre, visitó a la Virgen de Montserrat, un santuario en Cataluña, hizo una confesión de vida y ante un sacerdote allí le entregó la vida al Señor. Y entonces hizo una segunda cuarentena, esta vez voluntaria. Se fue a una cueva en Manresa y se encerró un año. ¿Cuánto llevamos tú y yo en esta cuarentena? Allí estuvo orando y reparando por sus pecados y fue iluminado para redactar los ejercicios espirituales, los ejercicios ignacianos que tanto conocemos. En esa redacción y en esa experiencia encontró la espiritualidad de la comunidad que luego fundaría, la Compañía de Jesús. Estudió teología en Barcelona, hizo estudios en la Sorbona de París y se ordenó sacerdote junto con 6 compañeros hermanos suyos por aprobación del Papa Pablo III. Fue perseguido, calumniado injustamente ante las autoridades eclesiales de su tiempo. Fue enviado a la cárcel y ahí vivió la tercera cuarentena. Ahí entendió el valor redentor del sufrimiento unido a Cristo. En sus palabras, no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por Jesucristo. Ahí encontró el sentido final del sufrimiento y del encierro. Su misión era predicar los ejercicios espirituales y catequizar al pueblo en medio de persecuciones y contradicciones al interior de la Iglesia Católica. Finalmente triunfó la luz y su comunidad jesuita fue aprobada en 1540 por el Papa Pablo III. Y ahí pasó de ser hombre viejo a hombre nuevo. Definitivamente Dios lo hizo a través de 3 cuarentenas. Y en este momento podemos destacar varias cosas de San Ignacio. Cristo recibe el don del San Ignacio recibe por la vida de los santos, su lectura y de la palabra de Dios, el don del autoconocimiento y del arrepentimiento. Así eligió cambiar su vida. Por eso, hoy podemos pedirle al Señor que nos dé estos dones, que nos dé cambiar de vida, que nos dé elegir voluntariamente aceptar esta cuarentena, para que podamos ser felices, muriendo al hombre viejo y siendo personas nuevas como San Ignacio. Es lo que necesita la Iglesia, una Iglesia renovada. Oremos. Espíritu Santo, concédenos aceptar el sufrimiento oculto como José y María. Concédenos vivir esta cuarentena como la de San Ignacio, en la enfermedad, en la cueva o en las prisiones. De cualquier manera, aceptar esta experiencia para una transformación de nuestra vida. Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.